que presenta la máquina de corriente alterna. Y además, en función de estas 13 reactancias distintas que presenta la máquina, es como que el fenómeno se traducía luego en la forma de onda de la corriente de cortocircuito como una amortiguación del valor pico a pico, como ven acá en esta figura que estamos reviendo en este caso. Entonces, recuerden que cuando la falla es próxima al generador, la corriente de cortocircuito se amortigua en el tiempo, y en el caso de que sea una falla lejana, ya la impedancia variable del generador no pesa en la impedancia general, entonces la corriente de cortocircuito se mantiene constante en el tiempo. La aparición de la componente corriente continua, ya sea cercana o lejano, siempre depende del instante por donde está pasando la onda de tensión al producirse la falla. O sea que puede existir o puede no existir. Bien. Eso como concepto teórico. Luego analizamos el tema de las componentes simétricas, hicimos alguna especie de deducción matemática, y finalmente nos quedamos como conclusión, que para poder analizar el cortocircuito vamos a utilizar los circuitos de secuencia, directa, inversa y homopolar, donde el único que tiene una fuente activa es el de secuencia directa, las otras secuencias no tienen fuente, y planteamos un circuito de simulación para poder analizar, ya sea la falla trifásica y la falla monofásica. Y luego de algún análisis llegamos a la conclusión de que en el cortocircuito trifásico solo existía el circuito de componente directa, secuencia directa. Los otros dos quedaban anulados, no intervenían en el cálculo. Y en el caso del cortocircuito monofásico, intervenían los 3 circuitos de secuencia conectados en serie. Esta era básicamente la conclusión de lo que vimos la semana pasada. Después, obviamente que para poder analizar los circuitos de secuencia necesitamos saber las impedancias de todos los componentes de la red en las distintas secuencias. Entonces hicimos un repaso rápido de cómo se podían obtener los valores en ohms de esas impedancias de secuencia. Recuerden que en el caso de los transformadores, el circuito equivalente de impedancia tenía que ver con el grupo de conexión o con la conexión. Y hasta ahí llegamos. Entonces, hoy vamos a avanzar con el tema. El anterior es una corriente en valor eficaz. Este es un valor instantáneo. Estos son la I segunda K, son kiloamperes eficaces, y la I sub S son kiloamperes pico. Después va a aparecer la I sub K, que es la corriente permanente de cortocircuito, que es la corriente que quedaría circulando después que pasaron todos los efectos transitorios. Como dice aquí, en los cortocircuitos trifásicos próximos al generador, y suponiendo que la excitación se mantiene constante, recuerden que esto es una suposición, la corriente simétrica de cortocircuito se amortigua entonces desde el valor inicial simétrico de la I segunda K hasta el valor permanente de la I sub K. Eso se veía en el gráfico, en los gráficos que ya pasamos. Vamos a tener también una I sub A, denominada corriente de apertura. La corriente de apertura es una corriente también eficaz, de valor eficaz. Un segundo que alguien quiere ingresar. A es llamada corriente simétrica de apertura. Es una corriente de valor eficaz y como definición es la corriente que circula por un interruptor en el instante en que se inicia la separación de los contactos. Después vamos a ver cómo se calcula y para qué sirve. Dentro de toda esta nomenclatura que trata la norma IEC, tenemos E segunda, que es la fuerza electromotriz subtransitoria, S segunda K, que es potencia de cortocircuito para la corriente inicial simétrica de cortocircuito. Esta es una definición de la norma, y esa potencia de cortocircuito, S segunda K, se calcula como raíz de 3 por la tensión nominal
por la I segunda acá. Y finalmente tenemos tres impedancias, Z1, Z2 y Z0, que son las impedancias directa, inversa y homopolar, que son las impedancias equivalentes dentro de cada secuencia, como les decía antes, desde el punto de falla hasta donde está la fuente que alimenta el cortocircuito. Entonces, esta norma nos va a dar un camino, un método para poder llegar a calcular los valores de corriente útiles. ¿Qué son los valores de corrientes útiles? Por un lado, I sub S va a ser un valor de corriente que vamos a necesitar calcular para verificar fundamentalmente esfuerzos dinámicos. La I sub A, la corriente de apertura, es la corriente que nos va a servir para dimensionar los interruptores o el equipo que tiene que abrir la corriente de cortocircuito. Y aquí no está todavía, pero va a aparecer más adelante, está la ITH, que es la corriente breve efectiva térmica, que algo adelantamos cuando vimos la verificación de cables, que es una corriente que nos va a permitir verificar los esfuerzos térmicos del cortocircuito. Entonces, la norma IEC nos da un camino para poder determinar esas corrientes a partir de la I segunda K, que la I segunda K es la que nosotros vamos a calcular con los circuitos de secuencia. Entonces, ¿cuáles son las suposiciones que hace la norma? Primero, el tipo de cortocircuito no cambia durante todo el proceso. Si el cortocircuito comienza como un cortocircuito trifásico, termina como trifásico. O sea, esa es una suposición que hace la norma. Y si es monofásico, arranca monofásico y termina monofásico. Si es que termina, quiere decir que las protecciones actúan e interrumpen el cortocircuito. Mientras dura el cortocircuito, no se producen cambios en la configuración de la red. Si se produjeran cambios en la configuración de la red, esto modificaría la potencia de cortocircuito que aporta la red. Entonces, la norma también supone que la configuración de la red se mantiene constante, sin cambios. La impedancia de los transformadores se considera para la posición principal del TAP. Las resistencias de arco no se tienen en cuenta. Y las capacidades de línea no se consideran en los sistemas directos inversos. O sea, no aparece una impedancia debida a las capacidades distribuidas de las líneas. Entonces, a partir de esas 5 suposiciones, la norma arranca con el método de cálculo. El método de cálculo está basada en qué cosa? Bueno, en la introducción de una fuente equivalente de tensión en el punto de falla. Esta fuente equivalente va a ser la única activa en todo el sistema y el resto de los componentes es reemplazado por sus impedancias. Esto lo van a terminar de entender mejor cuando arranquemos con los cálculos y vean cómo es la parte práctica. Para la fuente de tensión equivalente, el valor de la fuerza electromotriz de esa fuente va a ser un coeficiente C por la tensión nominal del sistema dividido raíz de 3. El factor C, que aparece en esa ecuación, permite tener en cuenta la diferencia existente entre la fuerza electromotriz S segunda y la tensión de servicio de la red, que seguramente va a ser menor. Entonces, E segunda es igual al coeficiente C por la tensión nominal. Para poder definir qué valor de C vamos a tomar, la norma IEC nos da una tabla, que es esta tabla que ven aquí, en la cual nosotros tenemos, por un lado, tensión nominal. Fíjense que acá en la columna de la izquierda habla de baja tensión, media tensión y alta tensión, y define ahí distintos valores de tensión. Hasta 1000 volts para baja tensión, de 1 kV a 35 en media y mayor a 35 kV considera que es alta tensión. Entonces, el factor C también tiene aquí distintos valores según estemos calculando la máxima corriente de cortocircuito o la mínima. Entonces tenemos un C máximo y un C mínimo, donde el C máximo varía entre 1.05 a 1.1, dependiendo del voltaje, y el mínimo va de 0.95 a 1, también dependiendo del voltaje. Nosotros en los cálculos vamos a tomar
1.1. Nos vamos a parar en una condición más desfavorable. Bueno, hay otra forma de calcular el coeficiente C, que es esta fórmula que ven acá. 1 más I sub G más por el seno de phi sobre la tensión nominal del generador por la reactancia subtransitoria directa del generador. El seno de phi es el ángulo de fasaje entre la tensión UNG sobre L3 e I sub G para servicio nominal. Y X segunda vez la reactancia inicial del generador. Esta fórmula no la vamos a usar, vamos a quedar con los valores que da la tabla de la norma IS. Entonces, yo ya les anticipé cuando empezamos a hablar de este tema, corriente, cuáles son las corrientes de cálculo, o sea, qué corrientes vamos a calcular en el cálculo de cortocircuito. Entonces, no solamente es interesante calcular la corriente de cortocircuito subtransitoria, que es la que sale de resolver electrotécnicamente los circuitos de secuencia, sino que a partir de esa vamos a tener la corriente de impulso, la corriente de apertura, eventualmente podríamos calcular la corriente de cortocircuito permanente. Y vamos a decir que normalmente la corriente de apertura es menor que la I segunda K, y la I sub K es menor que la corriente de apertura. Esto es relativamente cierto para un cortocircuito que es cercano al generador. Si el cortocircuito es lejano al generador, estos valores en general coinciden. Ya vamos a ver por qué. También la norma nos dice que para el cálculo de la I segunda K está permitido considerar que la impedancia de secuencia inversa es igual a la impedancia de secuencia directa. ¿Qué tipo de cortocircuito vamos a calcular? Bueno, yo les dije cuando empezamos con cortocircuito que íbamos a calcular el cortocircuito trifásico y el cortocircuito monofásico. Monofásico básicamente porque es el más frecuente, o sea que se presenta en la mayoría de las ocasiones, y el trifásico porque también en general es el que da el valor más alto. Pero si nosotros quisiéramos hacer un análisis previo y decir, bueno, ¿y qué cortocircuito calculo para saber cuáles son las corrientes más altas de cortocircuito? Bueno, eso en realidad, qué valor es el más alto, depende de las impedancias de secuencia. Entonces, la norma IEC nos da este gráfico que vemos aquí, donde fíjense que aquí en los ejes, tenemos aquí abajo, tenemos la impedancia de secuencia directa sobre la inversa, por acá tenemos la impedancia de secuencia inversa sobre la impedancia homopolar, y en función de esos datos, nosotros podemos ingresar a este gráfico y ver cuál es el cortocircuito más desfavorable. Entonces, acá tenemos una zona que es K3, es el cortocircuito trifásico, K2 es el cortocircuito bifásico, K2E es el cortocircuito bifásico con conexión a tierra, KE2E es cortocircuito bifásico con doble contacto a tierra, y después tenemos la zona de K1, que es el cortocircuito monofásico. Entonces, si nosotros sabemos a priori los valores de las impedancias, podríamos ingresar en este gráfico y este gráfico nos va a decir, bueno, para esa condición de red o de circuito, el cortocircuito más desfavorable es, bueno, según en la zona donde caigamos de este gráfico. Nosotros por decreto vamos a calcular el trifásico y el monofásico, aunque cuando hagan el cálculo ustedes podrían chequear mediante este gráfico cuál es efectivamente el más desfavorable, al menos para el monofásico y el trifásico. Para calcular la I segunda K, podemos aplicar esta fórmula, coeficiente C por la tensión nominal, sobre la raíz de 3 por la impedancia de cortocircuito. Recuerden que la impedancia de cortocircuito es la impedancia equivalente desde la fuente hasta el punto donde se produce la falla. Ahí puede haber la suma de varias impedancias. Puede haber cables, transformadores, más cables. Bueno, tenemos que sumar desde la fuente hasta el punto de falla todas las impedancias que aparezcan en serie
O eventualmente, en algún caso puede aparecer algo en paralelo, habrá que resolver el paralelo y calcular y ver la impedancia equivalente del sistema. Esa es la impedancia ZCC. En el caso de redes malladas, perdón, de redes no malladas, se puede calcular como sumatoria de cada una de las corrientes que aporta cada componente. O sea, yo podría calcular la corriente de cortocircuito como la suma de las corrientes que aporta cada una de las secuencias. Para el caso de redes malladas, se debe recurrir a la reducción del circuito a un circuito equivalente. Esto es a nivel teórico, después vamos a ver en el práctico, cuando empiecen a resolver sistema del cortocircuito, ahí van a ver bien cómo es este caso de corrientes malladas o no malladas. Entonces, nos queda a nosotros calcular, a partir de la I segunda K, nos queda calcular la I sub S, que es la corriente de impulso o de choque. Recuerden que esa es una corriente de kiloamper pico. Nos queda también calcular la corriente de apertura, que es un valor eficaz. Y la I sub K, que sería la corriente permanente de cortocircuito. Aquí faltaría agregar la ITH, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, para calcular la corriente de impulso, I sub S, que es la que se utiliza para verificar los esfuerzos dinámicos de los componentes del sistema, la realidad sirve para dos cosas. Por un lado, verificar esfuerzos dinámicos. Y por el otro lado, la corriente I sub S sirve para verificar el poder de cierre de algunos elementos de la red, tales como interruptores o seccionadores de baja carga. Vamos a hablar un poco más de esto cuando veamos aparataje, para la corriente máxima asimétrica de cortocircuito, que es la corriente de impulso de I sub S. Para poder calcular I sub S se utiliza esta expresión que está aquí. Ahora la vamos a explicar. Déjenme decir algún comentario sobre lo que acabamos de decir, porque es importante definir qué es el poder, o saber qué es el poder de cierre de algunos elementos de la red. Nosotros sabemos que si la red está conectada, alimentada y con carga, si se produce un cortocircuito, algún equipo de maniobra va a abrir la red para interrumpir el flujo de corriente y eliminar la falla. Eso normalmente es lo que se denomina corriente de apertura, ¿no? O poder de corte de un interruptor. El poder de cierre en realidad tiene que ver justamente con eso, con el cierre. ¿Qué pasa? Porque yo nunca sé en general cómo está la red o cómo está conectada, si está bien conectada, o si puede haber una falla eventual dentro de la red cuando yo conecto una instalación. Cuando yo voy a cerrar un interruptor, o una llave, o un seccionado bajo carga, cuando yo voy a cerrar esa llave, yo no sé si mi instalación está en condiciones de ser puesta en funcionamiento. Sea por supuesto que cuando uno va a poner en marcha una instalación, hace pruebas de aislación, para chequear que no haya un problema de cortocircuito. Pero nunca estamos exentos de que un descuido, que les ha pasado algo, que a alguien se le pasó por alto, un ajuste de último momento, y que accidentalmente haya quedado alguna parte de la instalación en falla o en cortocircuito. Caso típico de eso es que el que conectó el tablero general, qué sé yo, se olvidó la llave de ajuste arriba de la barra principal del tablero. Un caso típico. Entonces, eso, cuando ustedes cierran o van a cerrar el interruptor, ni bien lo cierran, el interruptor se va a encontrar con un cortocircuito fenomenal. Entonces lo que tenemos que chequear es que ese aparato, que puede ser un interruptor o podría ser un seccionador bajo carga, después vamos a ver las diferencias, tiene que ser capaz de soportar el poder de cierre o esa corriente sobre la cual yo podría cerrar. La máxima corriente de cortocircuito sobre la cual yo puedo cerrar una instalación es la corriente de choque. Recuerden que dijimos que era un valor en kiloamper pico. Entonces, el poder de cierre, que es un dato que los fabricantes indican en sus catálogos, nosotros lo vamos a tener que chequear contra la corriente de choque, esta I sub S, que es la que va a salir del cálculo de cortocircuito. Entonces, la verificación en este campo de los equipos de maniobra
va a ser ese. O sea, voy a buscar en el catálogo el valor del poder de cierre, el fabricante me va a decir, bueno, este aparato tiene un poder de cierre de tantos kiloamperes, y entonces voy a tener que chequear que ese valor que me dice el fabricante tiene que ser mayor a la corriente I sub S que yo estoy calculando en mi cálculo de cortocircuito. Dicho esto, ¿cómo se calcula la corriente de choque? Bueno, la corriente de choque se puede calcular de dos formas. En realidad en realidad hay una forma, que es esta fórmula que vemos acá, que es un coeficiente kappa por raíz de 2 por la I segunda K. El coeficiente kappa depende de la relación R sobre X de la impedancia equivalente de cortocircuito. Para obtener el valor de kappa, y aquí es donde aparecen dos opciones, para obtener el valor de kappa se puede recurrir a un gráfico o a una fórmula. La norma ISE 60909 nos da este gráfico para poder determinar el valor de kappa. Entonces, fíjense, en el eje izquierdo tenemos efectivamente el valor de kappa y en el eje de las X tenemos la relación R sobre X, que esta es la componente resistiva y la componente reactiva de la impedancia equivalente de cortocircuito. Desde donde está la fuente hasta donde se produce la falla. Entonces, nosotros una vez que sabemos este valor, R sobre X, ingresamos en este gráfico con ese valor y por el eje izquierdo nos va a dar el valor de kappa. Fíjense que este gráfico arranca en un valor de 1, no arranca en 0 para kappa, arranca en 1 y puede ser como máximo 2. ¿Y cuánto vale kappa? Y bueno, ya sabemos, entre 1 y 2. ¿Y cuánto si necesitáramos estimar un valor? Bueno, en realidad como se relaciona con los valores de resistencia y reactancia, nosotros podemos inferir que para valores de mayor tensión, donde la resistencia se achica y la reactancia sube, entonces en la medida que sube el nivel de tensión, el valor de kappa va a ser más alto. Entonces, es típico decir, bueno, que si estamos en alta tensión, vamos a tener un kappa de 1,8, en media tensión estaremos en 1,4, 1,6, y en baja tensión estaremos entre 1 y 1,2. Esa es una conclusión directa de esta relación de R sobre X. Es un poco más sentido común que otra cosa. Si nosotros no quisiéramos usar el gráfico, podemos usar la ecuación esta que está acá abajo para calcular el valor de kappa, donde tenemos que saber igual la relación R sobre X. Entonces esta curva que aparece aquí en este gráfico representa esta ecuación que vemos aquí abajo. Entonces con esto quedaría definido ya o calculado el valor de la corriente de choque. Recuerden, kappa sale del gráfico por raíz de 2 por I segunda K, donde el I segunda K sale de la resolución de los circuitos de secuencia. Y son kiloamper pico. Recuerden ese dato importante. Para calcular la corriente de apertura, si se trata de un cortocircuito lejano al generador, la corriente de apertura va a resultar igual a la corriente inicial de cortocircuito. Entonces, ¿por qué? Porque, si recuerdan la forma de onda de las corrientes de cortocircuito, ¿qué dijimos? Que cuando la corriente de cortocircuito, cuando la falla, perdón, era alejada del generador, la corriente de cortocircuito no cambiaba el valor pico a pico y en consecuencia no se amortigua la corriente de cortocircuito. Con lo cual, la corriente de apertura va a ser igual a la I segunda acá. Si el cortocircuito es lejano al generador, perdón, cercano al generador, la corriente de apertura sí se va a amortiguar un poco, y entonces se calcula mediante esta expresión I sub A igual a un coeficiente mu por I segunda K, donde el coeficiente mu depende de la relación I segunda KG sobre la ING. ING es la corriente nominal del generador y la I segunda KG es la corriente de cortocircuito. Entonces, sabiendo esta relación, para determinar mu, podemos emplear otra vez fórmulas o gráficos. Si utilizamos gráfico, es este gráfico que ven aquí, donde por el eje izquierdo tenemos el valor de mu, que en este caso va de 0,5 a 1,
Y en el eje de las X tenemos la relación entre I segunda KG sobre I sub G, o la I segunda KM sobre IRM, donde acá el subíndice M se corresponde con motores. Recuerden que habíamos dicho que los motores pueden ser otra de las fuentes de cortocircuito. Entonces este gráfico se puede utilizar ya sea para generadores o para motores. Y acá vemos 4 curvas, en este gráfico, 4 curvas donde la tercera variable es el tiempo. Este tiempo que aparece aquí, 0,25 segundos, 0,1, 0,05, 0,02, es el tiempo que dura el cortocircuito. O sea, en realidad, llevado al caso real, sería el tiempo que tardan las protecciones en despejar la falla. Entonces, este es un dato que nosotros vamos a poder saber una vez que hayamos dimensionado o proyectado nuestro sistema de protección. Bueno, con esos datos ingresamos este gráfico y sacamos el valor de mu. Si nosotros no queremos utilizar el gráfico, podemos usar estas fórmulas que están acá arriba, que hay una ecuación para cada tiempo distinto. O generadores o polos salientes. También hay una aclaración de que si la relación I segunda KG sobre ING es menor que 2, se adopta mu igual a 1 para todos los tiempos. Fíjense en el gráfico, si esa relación es 2 o menos, estamos en esta recta, aquí arriba, donde el valor vale 1. Ese valor 1 también es válido si estamos lejanos a un generador. Entonces, estar lejano del generador implica decir que el coeficiente mu vale 1. Yo le decía que, además de la corriente de choque y su S, y la corriente de apertura y su A, la tercera corriente que resulta necesario calcular para poder hacer todas las verificaciones al cortocircuito, es la corriente breve efectiva térmica. Algo dijimos cuando vimos cables, que la corriente breve efectiva térmica es un equivalente matemático, vamos a decir, mediante el cual se evalúa, cuantifica la energía térmica generada por la corriente de cortocircuito real. Entonces, la corriente breve efectiva térmica, en realidad la energía la podemos calcular mediante esta integral, que es I cuadrado por diferencial t, es la energía generada por el componente resistivo del sistema, y entonces tenemos que la integral entre 0 y t sub k es el tiempo que dura el cortocircuito, el cuadrado por diferencial de t es igual a I sub k por m más n por t sub k. O sea, esta es una abreviación que nos da la norma IS. Entonces, avanzando con este cálculo, la norma dice, bueno, si necesita calcular la corriente breve efectiva térmica, utilice esta expresión aproximada. La corriente breve efectiva térmica es igual a la I segunda K, donde la I segunda K es la misma que calculamos con los circuitos de secuencia, multiplicada por la raíz cuadrada de la suma de dos coeficientes. Ahora vamos a ver esos coeficientes que representan. También, si se trata de un cortocircuito donde hay una sucesión de cortocircuitos, se puede utilizar la siguiente expresión para el cálculo de la integral de Joule, que es esta que figura acá. ¿Esto para qué sirve? O sea, esto sería para el caso de, hoy por hoy hay protecciones, sobre todo en los sistemas de distribución. En distribución industrial no hay de esto, pero en distribución pública sí. Hay equipos que ante una falla abren la falla, esperan un tiempo y vuelven a cerrar, porque muchas veces en los sistemas de distribución las fallas son transitorias, en una línea aérea puede ser una rama de un árbol, alguna cuestión que se presenta y desaparece inmediatamente. Entonces es común en las redes de distribución pública que tengan equipos con recierre,
El equipo abre por la falla, espera un tiempo, vuelve a cerrar, o sea, hace un intento de reconectar la línea. Si el cortocircuito persiste, vuelve a abrir, y así lo hace 2 o 3 veces, tratando de reinstalar el servicio, y bueno, finalmente, si el cortocircuito es permanente, finalmente va a abrir. Bueno, si fuera así, si el caso fuera así, la ITH se puede calcular de este modo. Es la suma de todos los intervalos donde la red está conectada. Y el tiempo T sub K, que se considera, es la suma de todos los tiempos en los cuales el cortocircuito está presente. Por eso aquí está aclarado, el TKI es la duración de cada cortocircuito individual, y T sub K es la suma de todos esos tiempos individuales. ¿Qué significan M y N? Bueno, M y N son dos coeficientes, donde M es un factor que representa o tiene en cuenta el efecto térmico debido a la componente de corriente continua de la corriente de cortocircuito, y el coeficiente N es el factor que corresponde al efecto térmico debido a la componente de corriente alterna de la corriente de cortocircuito. ¿De dónde sacamos M y N? Bueno, la misma norma nos da dos gráficos, como este que ven acá. Este es el que corresponde al componente M. El componente M varía entre 0 y 2. Y aquí abajo, no se ve muy bien, está un poco borroso, es la frecuencia por T sub K. Es el valor que hay que ingresar en el eje de las X. Entonces, ingresando con ese valor, y acá hay un tercer parámetro. Como ven, hay varias curvas, donde existe un parámetro acá que es el que define qué curva voy a usar. Es el valor de kappa. Es el mismo kappa que nosotros utilizamos para calcular la corriente de choque, desde 1.1 a 1.95. Entonces, sabiendo el valor de kappa y sabiendo esta relación de frecuencia por tiempo, podemos obtener el valor de M. Y para el valor de N hay un gráfico, otro gráfico distinto, donde aquí solamente ingresamos con el valor de T sub K, que es el valor que dura el cortocircuito. Por este lado, el valor de N vale entre 0 y 1, y el tercer parámetro que aparece en las curvas es la relación entre la corriente de cortocircuito subtransitoria y la corriente de cortocircuito permanente. Si estamos en un cortocircuito alejado del generador, ya sabemos que esto va a valer 1, como dice acá. Entonces, porque como la corriente no se va a amortiguar, la I segunda K va a ser igual a la I sub K, y entonces esa relación va a ser 1. De manera tal que si el cortocircuito es lejano al generador, ya sabemos que N va a valer 1. Importante, la aclaración que está aquí abajo, es recordar que la corriente breve efectiva térmica es un equivalente del efecto térmico que produce la corriente real de cortocircuito, siendo una corriente ficticia. Es una corriente que yo no puedo medir. Entonces, recuerden eso, y recuerden también que la corriente breve efectiva térmica es un valor que se mide en kiloamperes eficaces. Es un valor eficaz. Entonces, hasta aquí, repasando un poco, o resumiendo un poco lo que hemos dicho hasta ahora, a partir de la I segunda K, que es la corriente que nosotros vamos a obtener de la resolución de los distintos circuitos de secuencia, a partir de ese valor de I segunda K, mediante gráficos o fórmulas, vamos a poder obtener 3 corrientes derivadas de allí. Una va a ser la I sub S, que es la corriente de choque, que ya dijimos que sirve para verificar los esfuerzos dinámicos y para chequear el poder de cierre de algunos equipos. Vamos a tener también la corriente de apertura, I sub A, que nos va a permitir dimensionar los equipos, en particular dimensionar el poder de corte de los equipos. O sea, qué corriente de cortocircuito necesitamos abrir. Y finalmente tenemos la ITH, la corriente breve efectiva térmica, que nos va a servir para chequear esos equipos desde el punto de vista térmico. En los catálogos de los fabricantes van a encontrar un valor de corriente térmica de breve duración. En general, la breve duración es 1 segundo.
van a encontrar un valor eficaz de esa corriente. Bueno, ese valor que nos dice el fabricante lo vamos a tener que chequear contra el valor de la ITH que calculamos del cortocircuito. Lo mismo ocurre o sirve esa corriente breve efectiva térmica para verificar la capacidad de cortocircuito o la corriente de cortocircuito que pueden soportar los cables. Recuerden que nosotros habíamos visto que la corriente admisible en un cortocircuito para el cable era una constante K por la sección dividido la raíz del tiempo. Esa fórmula nos da la corriente máxima de cortocircuito que tolera el cable. Pero ese es un efecto térmico que está asociado al tiempo. Siempre es el tiempo que dura la falla. Entonces, por un lado, yo obtengo ese valor que es típico o característico del cable que estoy usando y del tiempo que tardan las protecciones en abrir la falla. Por el otro lado, desde el punto de vista de este cálculo, vamos a calcular la ITH. Entonces, para decir que el cable soporta los efectos térmicos del cortocircuito, tenemos que chequear que la corriente admisible del cable es mayor que la corriente breve efectiva térmica. Sabe que una de las cargas que puede influir sobre la corriente de cortocircuito o puede aportar corriente a un cortocircuito son los motores. Los motores, ¿qué ocurre? Cuando ustedes tienen un cortocircuito, la tensión seguramente se va a ir a cero, pero el motor, por su propia inercia, va a seguir girando un tiempo más. Entonces, esa inercia que hace mover al motor, más el campo magnético que el motor tiene, hace que se pueda generar una fuerza electromotriz y que esa fuerza electromotriz genere una corriente, y entonces por eso se habla del aporte de los motores a la corriente del cortocircuito. Entonces este capítulo, esta parte que vamos a ver, es definir o ver cómo podemos calcular ese aporte de los motores a la corriente de cortocircuito. Bien. En este caso vamos a analizar ambos motores, los motores de media y de baja tensión. Como dice aquí, contribuyen a la corriente simétrica inicial de cortocircuito. Recuerden que esto, porque como este aporte depende de la inercia del motor, no aportan a la corriente permanente de cortocircuito, porque es una corriente que se extingue bastante rápidamente, esa corriente que aportan los motores, porque el motor va perdiendo inercia y una vez que se detuvo, ya no aporta más. Como no disponen de un devanado de excitación los motores, las corrientes de cortocircuito que pueden aportar se amortiguan rápidamente. Al revés de lo que ocurre en las máquinas sincrónicas, pues las máquinas sincrónicas sí tienen un devanado de excitación. Los motores asíncronos, que es lo que estamos viviendo ahora, no tienen excitación independiente. Entonces, el aporte de un motor o de un grupo de motores de baja tensión a la corriente de cortocircuito y segunda K, conectados en forma directa al punto de falla, puede despreciarse si su contribución no es mayor al 1% de la I segunda K calculada sin los aportes. ¿Qué quiere decir esto? La sumatoria, si la sumatoria de las corrientes nominales de los motores es menor al 0,01 de la I segunda K que calculamos, entonces el aporte de los motores puede despreciarse. Hablamos de motores de baja tensión. Los de media tensión, los motores de media tensión conectados en forma directa, recuerden que estamos hablando de motores conectados en forma directa al punto donde se produce la falla. Los motores de media tensión conectados en forma directa al punto de falla se consideran siempre. O sea, si hay un motor de media tensión conectado a una barra de media tensión donde estamos calculando el cortocircuito, siempre debemos calcular el aporte de los motores de media tensión. Cuando los motores de media o baja tensión, esto es para ambos tipos de motores, de media o de baja, están conectados al punto de falla a través de un transformador, se puede despreciar el aporte de los motores y se cumple esta relación que ven aquí. Donde en esta relación tenemos la sumatoria de las potencias nominales de los motores, suma de las potencias activas de los motores, ya sea de baja o de media,
La sumatoria de PNTR es la suma de las potencias aparentes nominales de los transformadores a través de los cuales están conectados los motores. Y segunda, KQ es la corriente inicial de cortocircuito sin motores. Y UNK es la tensión nominal del sistema en el punto considerado. Entonces, bueno, si se cumple esta ecuación, acá con todos esos valores podemos hacer un cálculo. Si se cumple esta relación, se puede despreciar el aporte de los motores al cortocircuito. Veamos un circuito, un ejemplo, para aclarar un poco cómo es la aplicación de estas fórmulas. Tenemos acá, esto está tomado directamente de la IS 60909, este gráfico, si van a esa norma lo van a encontrar, y está explicado del mismo modo. Entonces, nosotros tenemos acá un sistema donde tenemos, por un lado, alimentación desde una red, ¿no?, donde esa red aporta una I segunda K, Q quiere decir es de la red. Acá tenemos una barra de 20 kV, una barra A de 6 kV, alimentada a través de transformadores, y una barra de 0,4 kV, también alimentada a través de un transformador. Entonces, fíjense que en el caso de baja tensión, M4 es un motor equivalente. Acá han sumado, seguramente había muchos motores de poca potencia, entonces han obtenido un motor equivalente sumando potencia de todos esos motores. En el caso de media tensión, como los motores son más grandes, bueno, tendremos M1, M2, M3 o los motores que sean. Entonces, en este caso, acá tenemos que todo esto que está aquí abajo es la sumatoria de la potencia de los motores, sumo todos los motores, y aquí tenemos 1, 2, 3 transformadores. Es la suma de la potencia de los transformadores. Entonces, ¿qué verifico yo con esta suma? Bueno, dijimos que esta fórmula, pues para decir si lo tengo en cuenta o no el aporte de los motores al punto de cortocircuito, cuando los motores están conectados a través de un transformador. Entonces, en este caso, si yo lo aplico a este circuito, estoy chequeando si estos motores aportan a un cortocircuito en donde, en el punto F, pues están conectados a través de un transformador. También dijimos que los motores de media tensión, si están conectados en forma directa al cortocircuito, supongamos que si fuera la barra de 6 kV, se tienen en cuenta siempre, cuando la conexión es directa. Y en el caso de un motor de baja tensión, se utiliza la fórmula del 1% para calcular el aporte, o decir si vamos a tener en cuenta el aporte de esos motores al cortocircuito, pero sería para el caso de M4 aportando en la barra B si hubiera una falla en B. Esas son las tres condiciones que se podrían plantear para este circuito. Bueno, como esto es un poco aclarando lo que ya dije, para un cortocircuito en el punto F, los motores de media tensión, a ver, si en el punto F los motores de media tensión conectados directamente se tienen en cuenta. Esto quiere decir que si hubiera un motor de media tensión conectado directamente a la barra de 20 kV, se debe tener en cuenta. Los motores de baja tensión conectados directamente al punto F se deben analizar según la ecuación 1. Si hubiera motores de baja tensión conectados desde ese punto, que no es factible porque el punto F es de media tensión. Los motores de baja tensión y media tensión conectados a través de un transformador deben analizarse según la ecuación 2, que es esta ecuación de potencias de motor y potencia de transformador. Y los grupos de motores pueden considerarse como un motor equivalente, donde dentro de esa impedancia podemos considerar la impedancia de los cables. Y acá, bueno, hay algunas recomendaciones en cuanto a valores a tener en cuenta. Impedancia del motor, según ya hemos visto, corriente nominal del motor es la suma de las corrientes nominales de todos los motores, y se puede plantear una relación de RM sobre XM de 0,42. Para un cortocircuito en la barra B, ahora voy a la barra B, aquí en baja tensión,
La corriente de cortocircuito parcial del grupo de motores M4 puede ser despreciada de acuerdo a la ecuación del 1%, como ya dijimos. O sea, este conjunto de motores puede tenerse en cuenta o no según la relación de corrientes. Fíjense, es la sumatoria nominal de todos los motores llamados M4 con respecto al 1% del valor de la corriente de cortocircuito trifásica en ese punto, sin considerar los motores. Bueno, esto es lo que ya dijimos. Después tenemos que, porque hasta aquí lo que estamos haciendo es simplemente calcular la I segunda acá, vamos a decir, que aportan los motores al cortocircuito. Ahora nosotros deberíamos chequear para eso, para ese aporte o para esas corrientes de aporte, así como lo hicimos para la corriente de cortocircuito que viene desde la red, deberíamos chequear qué pasa con la corriente de choque debido a los motores y la corriente de apertura debido a los motores. La corriente breve efectiva térmica no, porque es una corriente más permanente. Entonces, se supone que el aporte de los motores para la corriente breve efectiva térmica no aporta nada, porque ya se extinguió en el tiempo. Entonces, fíjense que nosotros vamos a hacer un cálculo de corriente de aporte de motores solamente a la corriente de choque, que es la primer corriente que aparece una vez que se produce un corto, y a la corriente de apertura, que es una corriente que no es inmediata, pero casi inmediata con respecto al momento que se produce el cortocircuito. Para la corriente de choque, y ese debido a los motores, es el coeficiente kappa sobre la raíz de 2 por la y segunda K que viene de los motores. Donde kappa, coeficiente kappa, se toma del mismo gráfico que vimos con la relación R sobre X, que corresponde a la impedancia equivalente del motor. Para la corriente de apertura, se adopta esta fórmula, y su AM es un coeficiente Q por el coeficiente mu que ya vimos, por la I segunda K de los motores. O sea, con respecto al anterior se agrega un nuevo coeficiente, que es el coeficiente Q. Ese coeficiente Q tiene que ver con la potencia activa del motor por número de pares de polos, y otra vez aparece aquí el tiempo de desconexión de las protecciones, que en este caso es la protección que tenga asociada al motor. O, sí, es el tiempo que tarda la protección del motor en abrir una falla. Acá podemos sacar el valor de Q, lo aplicamos en esta fórmula, mu sale de la misma fórmula que vimos, del mismo gráfico que vimos antes, multiplicado por la I segunda K del motor. ¿Perdón? Entonces, una pregunta que siempre hacemos y por ahí se duda a veces es ¿y cuánto puede aportar como máximo un motor al cortocircuito? Les traslado las preguntas a ustedes, a ver si a alguno se le ocurre. ¿Cuál sería la corriente máxima que un motor podría aportar a un cortocircuito? Estudiamos la impedancia del motor. A ver, vamos a buscarla. Calculamos la impedancia directa del motor. Aparece aquí una relación, que es la corriente nominal del motor sobre la corriente de arranque del motor. Bueno, entonces la impedancia equivalente del motor ya tenemos en cuenta esta relación de corriente. Entonces, ustedes saben, o si no lo saben, se enterarán ahora, un motor asincrónico, cuando arranca, cuando lo conecto a la red, podría tomar una corriente de arranque que es de 5, 6, 7 veces la corriente nominal del motor. Ese valor de corriente es el valor máximo que podría aportar un motor al cortocircuito. El valor máximo que puede aportar es su corriente de arranque.
Bueno, recuerden eso, porque eso siempre se pregunta y a veces no sale así fácil. Gráfico que está en la norma ISE, donde aquí tenemos una barra donde se produce una falla. Punto F representa un punto de falla. Y a esta barra tenemos conectado un generador a través de un transformador, una red de potencia X de cortocircuito, conectada a través de un transformador también, y un motor. Entonces, fíjense, de la rama que tiene el generador, aparece la I segunda KS y aparece las componentes o las distintas componentes de las corrientes de cortocircuito que hemos visto. Acá cambia un poco el subíndice porque esto está en inglés, pero tenemos IP debido a S, que es la rama del generador, I sub B, S e I sub K, S. Ya tenemos una, dos, tres componentes. Entonces, en este gráfico, la I segunda K es la corriente subtransitoria de cortocircuito, que es la que sale del cálculo. Después tenemos I sub K, que es la corriente permanente de cortocircuito, I sub K, o sea que un generador aporta a la corriente de cortocircuito permanente. Después tenemos I sub P, que es PIC, o sea, el P es de PIC, que es corriente de pico, o la que nosotros hemos llamado corriente de choque. O sea que cuando la fuente que alimenta el corto es un generador, hay un aporte de ese generador a la corriente de choque. Y finalmente tenemos I sub B, ¿eh? Perdón, a ver, la corriente de pico, está bien. Y sub B, que es breaking, ¿eh? Es la equivalente a la corriente de apertura, a la I sub A. Breaking es rotura o apertura en inglés. Entonces, fíjense que cuando la alimentación al cortocircuito es a través de un generador, el generador aporta corriente de pico, corriente de apertura y corriente de cortocircuito permanente. Si la alimentación viene de una fuente o de una red, ocurre lo mismo. Tenemos la corriente subtransitoria del cortocircuito y tenemos corriente de pico, corriente de apertura y corriente permanente. Ahora, si es el motor el que está aportando el cortocircuito, tenemos una corriente subtransitoria de cortocircuito y fíjense que tenemos solo dos aportes. Un aporte I sub P que corresponde a la corriente de pico y el I sub B que corresponde a la corriente de apertura. No tenemos aporte a la corriente permanente de corto, por lo que ya dijimos, que el motor funciona un rato mientras dura esa inercia, que una vez que terminó la inercia y se detuvo, ya no puede aportar más nada. Entonces, finalmente al punto de falla, vamos a tener una corriente de pico, una corriente de apertura y una corriente permanente, que será la suma de todas estas componentes que vimos en el supuesto que tenemos aporte de todas estas fuentes. Bien. ¿Cómo se llama el informe que trae el hospital? El pliego, el proyecto. El pliego, sí. Sí, algunas cosas de aire acondicionado que tiene que haber en sala en salón quirúrgico, no me acuerdo en dónde me decía. Sí, pero... lo que dice el pliego hay que cumplirlo. Lo que no dice el pliego se puede modificar o se puede hacer al criterio del proyectista. Claro, como en el primer piso no había nada importante, bueno, sí, varias habitaciones más que nada de internación, pero no sala quirúrgica ni nada raro. Se ubicó justamente los fan coils en lugares estratégicos, por ahí en sala de espera y en lugares de estar, por ejemplo este estar de madres acá se puso. Ok. Bien.
Bien, perfecto. Después, bueno, ya ubicados los baricentros, más o menos que no queden cerca como dijo. ¿Qué más le tenía que preguntar? Desde el tablero principal hacia los tableros seccionales y de ahí a los subseccionales para poder calcular las distancias de los cables, la longitud de los cables. Entonces con la longitud de los cables ya podemos calcular cable. O sea, el tema es que no pueden avanzar con cable hasta que no sepan la longitud de los cables. Y Ok. la longitud la necesitamos a partir de esto. Ahora saben dónde van a colocar los tableros, entonces, bueno, tienen que buscar por dónde, cómo los van a llevar, por dónde, y a partir de ahí tomar las distancias de cada cable. Y esto arriba tiene como un techo de Durlock, o sea, se puede trazar Sí, el cable. son placas desmontables. Está bien, entonces podemos trazar la menor distancia que nos parece a nosotros. Sí, sí, sí. En Está los bien. que, sí, sí. Salvo el vertical, que van a decir, lo van a mandar por el pleno eléctrico. El resto, digamos, en general lo que se trata de hacer es que si bien tenés paneles desmontables, se trata de respetar, digamos, que vaya una bandeja por el pasillo, porque si tenés que agregar o quitar el cable, no es como tener que entrar a la habitación. Entonces hay que tratar de buscar un circuito, un camino común, que pueden ser los pasillos, ir con una bandeja por los pasillos y después ir sacando derivaciones desde el pasillo común. Entonces, si hay que agregar cable, quitar cable, digamos, no se molesta el resto de las áreas. Si bien se tiene acceso, hay que tratar de evitarlo. Entonces hay que tratar de circular por los pasillos. Está bien, esta Piensa bandeja que, sí. ¿Cómo? no, que Per- piensen que es un hospital, Claro. que hay gente internada y si tenés que hacer un mantenimiento no podés entrar a una habitación. Sí, No, un claro. quirófano, claro, un quirófano. O Por sea, eso por va. eso. Está bien, por ejemplo, estas bandejas irían por los pasillos y después va la placa de Durlock, o sea, iría todo tapado. Esa Claro, bandeja. exacto. Ah, Vos está desde la bien. bandeja vas saliendo hacia las habitaciones o lo que sea, entonces, bueno, la bandeja vas a tener siempre acceso, desmontando si la mandás por los pasillos, desmontando los paneles de cielo raso del pasillo, la tenés accesible y no molestas a nadie. Solamente, digamos, tendrías que levantar las placas de las habitaciones si hubiese que hacer algún trabajo adentro de la habitación o dentro de esa Sí, que no sala. quede otro. Claro. Claro. Bien. O sea, Aunque, Acuérdense, aunque sea un poco más largo el camino, siempre, porque obviamente la diagonal es la mejor opción, pero la diagonal no nos sirve al momento de tener que trabajar, de agregar o quitar cable. Entonces, por eso, digamos, quizás no es la mejor opción desde el punto de vista de la longitud del cable, pero bueno, hay que pensarlo desde el punto de vista práctico también. Tengan en cuenta que a cada uno de los tableros, ustedes tienen una parte normal y una de emergencia, con lo cual, supongamos que ese punto rojo que está ahí es el tablero. ¿Qué van a poner el tablero ahí? Ese, por ejemplo, podría ser el de fuerza motriz, sería. Estamos viendo sí, ahí fuerza Sí. motriz. Entonces ahí iría primer piso, fuerza motriz. Dentro de fuerza motriz seguramente hay una parte que es de emergencia, ¿no? sí, todo. Entonces, ¿todo es emergencia o no hay nada? No, todo de emergencia. Todo emergencia en el primer piso. Así es. Bueno, entonces en ese caso no hay duda, ese va a venir de la barra de emergencia. Ahora, va a haber tableros en los cuales tenga una parte y una parte. Sí. Entonces en ese caso va a haber que poner dos tableros. Hay que buscar, digamos, en la sala para poner dos tableros y los dos alimentadores tienen que venir por caminos separados. O al menos o tener algún tipo de separación física. ¿Está bien? De tal manera que si por alguna razón, eso es un poco lo que prevé la norma. Si alguno de los dos, por alguna Tiene una razón, falla. tiene una falla y se prende fuego, eso Que no no debería afecte al afectar, otro. no afecte el otro, exacto. son alimentaciones Ok. independientes. Está bien. Bueno, podríamos entonces, en el Fabián, caso de que nos toque así, Sí, mandarlo por cada pleno. los Cables, por tableros son ejemplo. alimentación independiente de emergencia y el común. sí, Por parece ende que no tiene es, que, por este ende no es tiene que estar grado 2. separado. Claro, tenemos dos cosas. En este caso, que es fuerza motriz, es una, estamos diciendo alguno que es común, ¿no? O sea, un alimentador que no es grado 2. O sea, fuerza motriz no, hablamos de alguno que tenga una parte y una parte. El que es una parte y una parte no es grado 2 seguramente. Es algo, digamos, que tiene emergencia, pero porque se iluminación o algo. Entonces, bueno, lo que prevemos es esto, digamos, por alimentar, por caminos, digamos, que podía ser la misma, por el mismo pasillo, pero ponerle alguna separación física, ¿está bien? O sea, no complicarlo demasiado, pero simplemente que no vayan pegados los dos cables. Ahora, cuando vamos a algún alimentador de alguna sala de grupo 2, que esa, digamos, requiere un transformador de aislación,
Recuerden que, bueno, no sé si lo leyeron ahí en la norma ya de instalaciones eléctricas hospitalarias, pero en ese caso vamos a tener que tener, las dos van a ser barra de emergencia, ¿está bien? De alguna manera. Si bien una sale del normal y otra de emergencia, yo lo que les recomiendo es, antes de empezar a tirar el cable, lean la reglamentación de instalaciones hospitalarias para ver cuáles son los requerimientos básicos. Porque lo que les dice es esto, yo tengo que tener, supongamos un quirófano, vamos a hacer un quirófano. El quirófano va a tener un transformador de aislación. Ese transformador de aislación tiene que estar lo más cerca posible del consumo. Entonces, probablemente lo ponga adentro del quirófano, el transformador de aislación. Ese transformador de aislación tiene que tener doble alimentador. O sea, y va a estar tomado de una barra normal y de una barra de emergencia. Y va a tener un UPS. Entonces, la UPS va a estar tomado de uno de los dos alimentadores en condiciones normales. Si alguno de esos dos alimentadores falla, tiene que conmutar automáticamente al otro alimentador y está la UPS, digamos, de respaldo durante el transitorio. ¿Está bien? Eso es lo que prevé la norma. Y lo que dice justamente lo que yo le decía también, que esos dos alimentadores tienen que tener alguna barrera o ir por caminos independientes o tener alguna barrera cortafuego. Bien. Está bien. Pero fíjense, léanlo rápido porque es cortita la reglamentación y hay algunos esquemas ahí y se van a dar cuenta rápido. Y también, Fabián, que tengan Y presente en los apuntes también está en la parte de... Eso ya lo tienen ustedes los apuntes. La parte de neutro aislado y la parte de instalación hospitalaria, así que también lo pueden mirar ahí de los apuntes. Si bien lo vamos a ver más adelante, pero pueden mirar un poquito esa parte. Si queda alguna duda, igual lo vemos el jueves. que van a llevar cables, como decían recién, en bandejas adentro en cielo raso, con Durlo, el tipo de cable que van a usar y el tipo de instalación que van a usar, de tendido que van a hacer para cuando calculen el cable. Claro, Acuérdense nosotros de la norma. cable ya Unipolar hay. no podemos poner. ¿Qué tipo Sí. de cable pondrían acá? Y uno que no sea unipolar, porque va por bandeja. Que no sea bipolar. Que no sea unipolar. Ok. No sé. Por eso No. preguntaba qué tipo de cable. ¿No? ¿Qué Puede tipo de ser cable? unipolar el cable, pero un tipo determinado. Y con doble aislación. Sí, ¿y qué más? Y la aislación, ¿se les ocurre que por las características tendría que tener alguna particularidad? Que no emita gases, tiene que ser Exacto, el cable. exacto. Y obviamente ignífugo y libre de halógenos. Porque esto es un área de difícil evacuación, ¿no? Si hay un incendio acá, es muy difícil evacuar esto. Imagínense, digamos, gente internada, con lo cual se demoraría mucho. Y bueno, no hay manera de que, digamos, si hay algún incendio, por supuesto, tiene que estar libre de halógenos porque no hay manera de evacuarlo rápidamente un hospital. Claro. Entonces, Profe. obviamente, primero hay que tratar de que se evite, que se incendie, por supuesto. Pero si llegase a pasar, se tiene que evitar que el cable, digamos, propague el fuego, con lo cual ignífugo. Pero a su vez, si algo fallara, no tiene que emitir humos tóxicos. Está bien. Le hago una Sí, consulta. Sí, Sí, Gabriel, lo escucho. No, ustedes por ahora plantearon los baricentros, ¿no? Sí. La ubicación de los tableros lo tienen todavía pendiente. Y algunos pisos lo hicimos. Sí, el primero ya los puse, pero igual capaz los cambio algunos que otros. Ojo que ahí, Bien. yo lo que veo ahí, oficina de alimentación, Fabián, vos lo tenés más claro que yo. ¿No serán las salas de donde se prepara la comida para las habitaciones? O ya son lugares predeterminados estos. a ver, acércate un poquito. ¿Esas dimensiones del tablero son reales o es simbólico? Esquemático. No, esto es esquemático. Ok. No. Sí, no, yo digo, me imagino que esa sala no se va a dedicar al tablero, simplemente que se va a colocar ahí adentro el tablero. Si no me equivoco, a ver, está acá. Sí. Paso por lo que entendí, vamos a agarrar y a medir las distancias de los tableros seccionales con respecto al general de cada piso. Exacto.
y después las distancias de los tableros seccionales con Yo, respecto a cada carga. a ver, yo, digamos, para cortar, porque es muy largo el práctico, yo haría el tendido de cable hasta los seccionales de piso. Hasta los seccionales de piso, ok. Y después hagamos los quirófanos como casos puntuales de análisis completo. O sea, a donde están los quirófanos, ahí sigamos vamos hasta el último tablero, porque ahí vamos a tener que hacer el sistema neutro aislado en algún quirófano. Todavía no vamos a hacer todo completo porque no nos alcanza el tiempo. Claro, Entonces, eso también. entonces lo hago complicado. hagamos todo, lo ubiquemos todos los seccionales de piso, normal y emergencia, y vayamos al quirófano, y el quirófano, o los quirófanos, esos desarrollémoslo completo. Es el único sector que desarrollemos completo. Y es el que va a quedar para la coordinación, Fabi. Claro, y coordinación podemos hacer eso, podemos hacer en la terraza que están los equipos de frío. Ujú. Pero ahí con que tomemos los tableros seccionales está bien. El tablero Sí. seccional de la Al terraza. final se van a volver. Sí, no, es muy largo. No, o sea, entonces este piso solo es habitación e internación. Bueno, entonces salgo del pleno y voy al tablero seccional y listo. No hago más nada en lo que es cable. Si no hay quirófano, nada más. No, no hay quirófano. Listo. Está bien. ¿Cómo es? Bueno, ahí hacerlo completo. Con la El de canalización quirófano y todo. completo, Claro. sí. Buenísimo. Profe, una pregunta. Diga. Ya que mencionó la terraza, en el entrepiso nos quedó el baricentro ahí muy pegado a la terraza. ¿De qué lado lo ponemos el tablero? ¿Qué hay en el entrepiso? No me acuerdo qué cargas había. En este piso, por ejemplo, está el bar, sala de archivo, pues, ¿qué había? Consultorios. ¿Y el pleno eléctrico ahí dónde está? ¿Por dónde pasa? Estaba por acá, a ver. No recuerdo ahora exactamente, pero estaba acá. Acá hay uno y falta el otro. Ok, ¿y cuál era tu duda acá? El baricentro me quedó en esta es la terraza, sería. Esta sale de libre, digamos. Sí. ¿Dónde coloco el tablero general del piso? Y a ver, adentro, ¿qué sería la primera habitación cerrada que tenés? El bar. Y bueno, en el bar. ¿El bar se puede? ¿No hay problema? El al lado, eléctrico, ¿dónde lo tenés? ¿El qué? La subida eléctrica, ¿dónde la El tenés? pleno, más Acá. arriba. Acá. Ahí tenés la cocina también, ¿no? Y entre la cocina y el bar, ¿qué hay? Entre la cocina y el bar, esto es... ¿No dice será? qué es ese ambiente? No. No sé. Pues después Ah, no, pared. Eso es un ascensor. es un ascensor, sí. Ah, Digo, mira, podés ponerlo ahí, al costado del ascensor, acá. ¿no? En la pared que divide contra el bar, Claro. Sí. ¿no? Y acá va a haber mesa, seguro. Sí, ponelo total, bar, ¿no? Acá. Sí, buscarle alguna ubicación por ahí, no sé de qué tamaño va a terminar siendo, Y eso que voy a ver después. pero Del otro bueno. lado, donde tenés el pleno, ¿qué tenés? Acá tenemos rayos X, escaleras y de Después todo odontología. baños, Baños, sí, hay baños. ¿Dónde está? Sanitarios acá. sí, este es otro y otro que hice usado, no sé qué será usado. Pero de última se pasa por acá, que tenemos. Por acá arriba pasa la bandeja. Sí, Y hasta acá, por acá no va a cruzar rayos X. acordate siempre usar los pasillos, hacer Claro. pasillo, Esos son todos pasos. A rayos Sí. X le vas a tener que llevar alimentación sí. Está odontología, creo. también. Acá Está bien, tenemos que buscar. mantengamos el mismo criterio, busquemos Claro. algún lugar, digamos, que no tenga un destino médico. Ahí, no, pues colocarlo dentro del bar, ¿no? Claro. No, bueno. Acá pues esta carga es bastante grande, entonces llegó todo el baricentro. Claro. Ojo, si no lo puedes poner afuera, haces algún cerramiento en la terraza. Claro. Esa Claro, es tiene que otra. estar bien impermeable, ¿o no? Pero le haces un cerramiento, Claro, sí. Eso también puede ser. una Bastante construcción grande, aparte. cerrada. Porque si el tablero, ojo, depende del tamaño del tablero, por eso digo, si es es un tablero grande que alimenta el equipo de aire acondicionado, y bueno, ya adentro del bar no va a quedar muy bien. Entonces es preferible, si la terraza está libre y no está construida, se hace Claro. una pequeña losita y se coloca entre una sala de tablero. Claro, sí. Si no, hacerlo por decreto, sala de tablero.
Hace una Claro, sala de bueno, tablero de se puede. afuera. Sí. No es muy aconsejable dentro de un bar tener el tablero. Y no, Claro, aparte es claro, por bastante eso chico el bar. si, ¿Eh? si estamos Es hablando que bastante chico el bar. claro, yo pensé que era un tablero más chico, pero viendo, digamos, que si va a alimentar los aire acondicionados, debe ser un tablero Y importante. Entonces, sí, directamente sala de tablero afuera, en la terraza. acá donde no hay ventana puede ser también. Claro, en algún lugar que no sé. Pues no va a tapar la ventana acá en un consultorio. No, y al bar también, le tapas la Claro, ventana. por eso. Sí. Y podríamos buscar acá también. Destapar la ventana con el tablero. Claro, lo principal es saber las dimensiones. Sí, sí, sí. Pero era mi pregunta esa, capaz se podía poner afuera o... Sí, si afuera lo puedes poner, pero además yo le haría una sala de tablero Sí, directamente. sí, sí. Sí, sí. Está buena idea. ¿Qué es ese ahí donde tenés el punto celeste, ese rectángulo? Ahí abajo. ¿Ese rectángulo? Sí, que... Los equipos de aire. Ah, los equipos. equipos. No, llegaba a leer qué corno. Claro. Eso lo tengo que ubicar adentro, me imagino. El tablero. Sí. Todo adentro. Pero bueno, lo ubiqué más o menos por ahí. El tablero es puro y exclusivamente para los equipos, para todas las cargas. El que Este vas a- tablero es el subseccional. que vas a llevar ahí de Sí. afuera. Es subseccional este tablero. Claro, por eso queda ahí, que podría quedar ahí adentro de esos equipos de aire acondicionado. Claro. Este tiene 400 kVA. Ujú. Es el más grande del piso este. Por eso se llevó todo el baricentro. Ujú. Claro, te lo arrastra por ahí. Claro. Claro, pero esa sala, Fabián, es una sala cerrada la que dice aire acondicionado. Sí, hay una puerta. Sí. O Me se parece puede poner ahí que adentro el tablero. Claro, sí, va adentro. Por eso. ese va adentro, dijo, sí, sí. Lo pongo adentro. Pues para el cálculo no modifica mucho. No te va a cambiar en nada. Por eso. No, pero como le querías poner un tablero al pobre bar, viste. Sí, sí. Sí, la ubicación real hay que modificarlo. Más que nada para hacer el cálculo y tener una idea. Ok. Bueno, empiecen ya a definir las ubicaciones así por decreto, así pueden avanzar con los cables. Claro, Se van a sí, quedar sí. trabados. Porque piense que si no avanzan con el cálculo de cables, no tenemos cables, si no tenemos cables, no tenemos corto, si no tenemos corto, no tenemos barra, no tenemos porataje, no tenemos nada. O sea, es como que un tópico nos va limitando a avanzar con los siguientes. Entonces, a ver, con lo que vimos hasta ahora de corto, podrían avanzar. Yo lo que diría es, para no quedarse trabado, mientras van avanzando con la parte de cable, no se queden esperando y no hacer nada de corto, porque corto pueden ir avanzando calculando impedancias de motores, de la red, transformadores. O sea, el unifilar ya está definido. A trabajar para determinar, bueno, este es el unifilar final y cuántos transformadores de qué potencia voy a poner, porque la potencia tampoco cuando empezamos a hablar de unifilares no la teníamos tan clara. Entonces la potencia la hablamos la semana pasada. Entonces, ahora ya tenemos la potencia de tanto de la etapa inicial como de la etapa futura. Si tienen ya definido cuál es el esquema unifilar, lo que hay que juntar son las dos cosas. Bueno, este es el unifilar y esta es la potencia. ¿Cómo distribuimos la potencia en la etapa 1 y etapa 2 en este unifilar teórico que queremos hacer nosotros? Entonces el unifilar lo hacemos para la fase 1 y ahí... El unifilar tiene que ser para todo. Ok, para general en general. Claro, después lo que final. decidimos es si ahora colocamos una parte de la instalación o todo. Pero el unifilar hay que prepararlo, pensarlo para todo el hospital a pleno. Sí, de última le ponemos en la salida de cargas a futuro. Claro, exacto. Claro, Reserva sí, no equipada, pero digamos, claro, claro. el unifilar ahora lo tenemos que pensar para cuando esté a full. El tema de la doble alimentación, como se va a subdividir una parte en barra de emergencia y otra en barra normal. Por ejemplo, ¿no? Si alimentamos iluminación y tomas del, no sé, salas de internación. Eh, ¿Cómo hacemos para marcar discriminamos en los dos unifilares, uno que corresponda al tablero de emergencia y otro al tablero normal?
Eso no me quedó muy claro con el tema de No, distribución de carga. no entiendo bien cuál es cómo sería la pregunta. En Sí, barra de emergencia y en barra normal, sí. ¿cómo Eso lo que dijimos recién, por ejemplo, que tenés no sé, un tablero seccional de un piso que tiene 50 y 50, por ejemplo. Sí, Sí. Entonces, vos vas a tirar un cable vas a tener dos tableros, uno normal y uno de emergencia. Vas sí, a tirar un cable a la barra normal y un cable a la barra de emergencia. Entonces, después lo que tienen que definir ustedes es, no sé, en el esquema unifilar, no me acuerdo exactamente cuál era la opción elegida, pero me parece que habíamos hablado de una barra partida, ¿no? sí, barra partida. Ahora, Entonces salía del transformador y la barra tenía una parte que era normal y una parte de emergencia. Entonces, de una de las semibarras saldrá un cable y de la otra semibarra saldrá otro cable. Entonces una de las semibarras es la normal y otra semibarra es la de emergencia. Cuando hay un corte, la semibarra normal no tiene alimentación de grupo y la semibarra de emergencia tiene alimentación de grupo. O sea, me lo imagino allí yo. No sé si lo tienen pensado de otra manera. también se me ocurre esto. A ver, por ejemplo, ¿no? Iluminación y toma, piso 1. Sí. Hago No dos sé si tableros. tienen el unifilar ahí a mano, lo vemos sobre el unifilar. No, güey, el unifilar de cargas todavía no lo atacamos. Atajamos No, lo no, que es distribución. pero vos la duda es respecto al tendido de cable o al cómo dimensionar el unifilar. No, Eso es lo que no. claro, cómo proyectar el unifilar. Y el Lo que unifilar lo que decíamos. tenés que hacer es agarrar, digamos, de la planilla de carga que vimos la semana pasada y ver qué potencia tenés en iluminación y toma y en fuerza motriz, en normal y emergencia en cada piso. Entonces, Sí, a partir de eso, decís, bueno, ¿cómo hago la distribución? Y después también lo que tenés que ver es cómo distribuís la potencia normal emergencia en los transformadores, porque acordate, digamos, que este proyecto te imponía una potencia de transformador de 1250. sí, Entonces lo que tienen que hacer es tratar de agrupar para poder que quede más o menos equilibrada la potencia en los distintos transformadores. claro, tal cual. Pero no sé si te estoy contestando, por eso, me parece que yo no te estoy entendiendo bien la pregunta y que por eso no te estoy pudiendo contestar bien, me parece. No, está bien, ¿Cuál es la Pero lo duda? último que le pregunté era más que nada, como le decía, tengo iluminación y tomas piso 1, hago dos Sí, tableros, uno emergencia, sí, uno normal sería, sí, correcto. y bueno, así para cada cosa, sería fuerza motriz, para iluminación. Un grupo electrógeno grande y supongamos que me falta potencia después, ¿lo compenso con otro grupo más chico o elijo dos grupos más o menos de la misma potencia para cubrir todo? No sé si me explico. Yo trataría de buscar un grupo de esa potencia, de la potencia que necesito. O sea, un grupo que se banque todo. Sí. Está bien. Igual hay que ver qué te da, pero me parece que da valores grandes. O sea, un grupo para todo el Sí, era hospital no te va a de... dar. No, para todo el hospital, porque pensá que no vas a tener una sola barra de emergencia, por lo que Claro, veo. vas a tener por lo menos una barra de emergencia por cada trafo, creo. Mm. Ahora yo comparto lo que hicimos de cable de alimentación primaria. Eh, También cambiamos las protecciones del lado primario. Y acá hicimos la barra partida. Esto sería normal, esto sería emergencia. Ahí Y acá tenés está la... Espera un minuto, ahí tenés dos transformadores alimentando una misma barra. Sí, igual este es de emergencia. Este sería el que queda de backup. La línea punteada como para alimentar cualquiera de las tres barras en el lado de emergencia. Sí. Está bien, ¿no? Bien, joya. Lo que pasa es que por ejemplo, ese cable punteado que pusiste ahí no tiene protección. Si hay un corto que Eh, en el cable, sí, bueno, es esquemático. Se supone que están todos los transformadores Mirá, hay que darle forma cercanos. después de yo lo que, unifilar. lo que veo vos, ese transformador ahí que pusiste, yo eliminaría ve que ahí pusiste un interruptor que salís de ese transformador de emergencia, ahí, de ese interruptor, de ahí abajo, Sí, de ahí saldría con la barra de punto Claro. que saliste a todos lados. Y la eliminaría Del lado de arriba. de la barra que tenés a la izquierda.
a la izquierda, para el otro lado. Ve que vos tenés ahí como si tuvieran los dos transformados en paralelo. Si yo lo miro así, tengo los dos en paralelo. Entonces, la parte de abajo de la salida del interruptor, de ahí saldría la línea punteada y se combinaría con todo. Para poder elegir. Así es confuso como está. ¿Me seguís? No entendí muy bien. Transformador y vas a tener tantas salidas como barras tengas que quieras alimentar. Claro. ¿Me seguís? Sí. Es como una estructura de un árbol. Tenés una entrada y varias salidas. Bueno, eso es lo que tenés que ejemplificar ahí. Si no, estás poniendo un interruptor en cada, ¿para qué si es el mismo trafo? Así estás poniendo 3 interruptores para el mismo trafo. Claro, el tema es que si se me cae este, por L, Sí. yo solamente cierro esta y alimento esta barra. Claro, pero puede ser un seccionador, no hace falta hacer un interruptor. Ojo, la lógica, pensala bien, porque se te pueden caer 2 barras. Claro, bueno, si se me caen 2 barras, eso también cierro 2 de estos. ¿Y te da la potencia del transformador? Y ahí habría que ver. Si no solamente por eso, si no abriría la barra normal y dejo el de emergencia en todo caso. Yo Claro, creo que deberíamos evaluarlo, ¿no? sí, Está muy rebuscado, Y ver si podemos poner un transformador para cada barra de comodín. por eso yo lo que le decía es, ahora que tienen las potencias, ahora Sí. empieza lo difícil. Porque el dibujarlo es la parte más fácil. Ahora la parte más difícil es acomodar las potencias adentro de los transformadores, porque le van a empezar a quedar transformadores con 20% de carga, otro transformador con 200% de carga, porque como los transformadores no los definieron ustedes, sino que les definió el proyectista que tiene 6250, ahí tienen que jugar un poco y transpirar un poco distribuyendo cargas en los transformadores, para ver realmente cuántos transformadores de 1250 hay que colocar, y si con uno como vos tenés ahí es suficiente para abastecer la emergencia de todo. Sí, yo lo que haría, ahora sabiendo esto, es arrancar de aguas abajo hacia aguas arriba. Sería arrancar de las cargas, hacer los unifilares en cada piso, hacer el general y después recién venir a distribución acá. Sí, yo opino lo mismo. Es que, no, que en realidad vos lo que tenés que hacer es ahora, vos ya sabés cuánta potencia tenés en cada piso. Sí. Entonces lo que tenés que hacer ahora es justamente esto, determinar cuántos transformadores necesitas. Claro, la cantidad la sabemos, son 6 en total. Sin contarle el backup, ¿no? Son 6, pero porque sin... de última, si a la terraza la mandás del trafo 1, la mandás alimentada del trafo 2, del trafo 3, del trafo 4, a vos no te importa. Lo que te Claro. importa es que las cargas te queden equilibradas y que puedas armar esto con números reales. Sí, ahí Claro, pero creo por eso no, sí. no conviene empezar de las cargas, que ya tenemos los números. Claro, de la planilla de carga, digo, no de la distribución geográfica, digo. No, eso no, yo digo o sea, para mí lo que nos conviene ahora es ubicar en el diagrama los tableros subseccionales y seccionales. Y Pero ¿para ya qué sabemos hacer eso? Si vos ya lo tenés en la planilla de carga. No No, tenés está que... bien. Claro, sí, No bueno, tenés sí, que es Lo verdad. hacemos con ubicarlo. el Excel y listo, sí. Si no, no terminás Claro. más. Esto lo tenés que Es hacer verdad. rápido. No, está bien. Sí. El paso sería, ahora, en función de la planilla de carga, que la tienen bastante prolija y ordenada, y saben qué potencia tienen en cada piso, bueno, ahora digamos en cada piso y en cada tipo de carga. Bueno, Sí. ahora, ¿cómo alimento eso de acá? ¿Y cuánto pongo normal? Bueno, vos decís, este trafo es emergencia. Bueno, ¿cuántos trafos de emergencia tenés ahí? ¿2? Claro. Tenemos un trafo de emergencia acá. Ok, vos tenés, o sea, ahí parecería en el ejercicio teórico, no, ese no es trafo de emergencia, es un trafo backup, no es emergencia. ¿No? O sea, en emergencia entiendo que hay 3 transformadores que alimentan la barra de emergencia, ¿puede ser? Si me olvido ese de backup. El que tenemos es el de backup. Por si Claro. se cae algún transformador, este Claro. suplanta al que Sí, este es backup. el de... Exacto. Claro, nosotros los generadores todavía no, los de emergencia, para hablar mejor, no lo vimos todavía. Está bien, Justamente porque no por saben. eso, Está bien. claro, porque tenemos no que saben la seguir potencia. con esto, claro. Claro. Entonces, ahora ustedes definieron, bueno, hay 3 transformadores de barra normal y 3 transformadores de barra de emergencia, más un transformador de backup.
Sí. Bien, esos 3 transformadores de emergencia, ¿te alcanzan? ¿Te sobra? Eso es lo que necesitamos saber. Los 3 transformadores normal, ¿alcanzan o sobran? Y si sobra, ¿qué hago? ¿Pongo 2? Porque ¿para qué voy a poner 3 si me sobra? Eso es lo que necesitamos saber ahora. O sea que la semana que viene tengan ahí el numerito sobre cada una de esas barras de qué potencia tiene esto en la fase 1 y en la fase 2. Para decir, bueno, mira, no, che, acá la pifiamos, con esto no nos alcanza o nos sobra en la fase 1 y bueno, lo que podemos hacer es en la fase 1 no colocar los 6, colocamos 4 y agregamos los otros 2 en la fase 2. O sea, eso es lo que necesitamos saber para poder avanzar ahora. Sí, entiendo. Piénsenlo en lo que habíamos hablado hace un rato, en un grupo por cada una de las barras. Claro, más que nada por un tema de vulnerabilidad. Se plancha el grupo ese, no arrancó. ¿Qué pasó? Sí, sonaste todo el hospital, ahí sonaste toda emergencia. Claro, se plancha un generador, por lo menos perdiste una parte, pero no todo el hospital. Claro, está bien. Puedo Pensá que proponer vos no un... tenés una fábrica de gaseosa, una de pasta, lo que sea, ahí tenés un hospital. Tenés que... Es crítico. Claro. Uno que sería barra normal, de 3, ponele. Y uno de barra de emergencia que también sea de 3. Pero que sea todo emergencia por un lado y todo emergencia, todo normal por el otro. ¿Estaría mal visto? Y es lo Con mismo. barra partida, ¿ah? Pero no es lo mismo dibujado de otra manera. No, porque acá lo estoy independizando. El otro sería toda una única barra abajo, en el secundario, pero partida. Pensá en la potencia del grupo para así juntar los 3 de emergencia. Claro, sería un grupo de 3 y pico de megas. Y es Sí, lo sí. mismo, se te plancha uno y se te sonó todo. Claro, Pensá pasa que después los estamos poniendo un generador de vuelta por todo el hospital. Es lo mismo. y es un No bruto tiene- generador. Claro. Sí, Claro. estoy teniendo Habría que una poner central adentro, un prácticamente. banquito de generadores, ¿no? Estás hablando de 1200 cada transformador. Sí, Un grupo de más 1250. de 3,6. Ya no es un grupo solo. Ya no es un motor solo. Bien. Bien, Bien. hay que elaborar un poco bastante con esto. Dedíquenle tiempo porque estamos... Trafo de 1250. ¿Qué carga tiene en cada una de las condiciones cada transformador? Y lo mismo los generadores de emergencia. ¿Qué carga van a tener en las distintas condiciones? Bien.